Hola, buenas tardes. Compartimos nuestra oración. Hoy vamos a leer el comienzo del Evangelio, según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá fue padre de Farés y de Sará, y la madre de estos fue Tamar. Farés fue padre de Esrón, Esrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón, Salmón fue padre de Booz y la madre de este fue Rahab, Booz fue padre de Obed y la madre de este fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, Jesé padre del rey David. David fue padre de Salomón y la madre de este fue la que había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asá, Asá padre de Josafat, Josafat padre de Joram, Joram padre de Osías, Osías fue padre de Joatam, Joatam padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés fue padre de Amón, Amón padre de Josías, Josías padre de Jeconías y de sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliasim, Eliasim padre de Azor, Azor fue padre de Sadoc, Sadoc fue padre de Aquim, Aquim padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. El total de las generaciones es, por lo tanto, desde Abraham hasta David, 14 generaciones, desde David hasta el destierro en Babilonia, 14 generaciones, desde el destierro en Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Palabra del Señor. En estos días últimos del Adviento nos vamos a apartar un poquito, no del todo, pero nos apartamos un poquito de Juan el Bautista, que venía como siendo un poco más protagónico. Estos últimos días vamos a detenernos más y a poner más nuestra mirada sobre Jesús, sobre María y de San José. Y empezamos hoy con la genealogía de Jesús, que lo conecta, y esta es la intención de Mateo, lo dice al principio, lo conecta con Abraham, el padre de la fe de Israel, y lo conecta con David, el rey, el gran rey de Israel, de cuya descendencia debía venir el Mesías. Lucas, en su descripción de la genealogía de Jesús, empieza al revés, empieza con Jesús, sube hasta José, pero va a ir sin detenerse tanto, pero va a ir hasta Adán, para vincular a Jesús con la humanidad entera, en definitiva. Juan, en su Evangelio, lo escuchamos generalmente el día de Navidad, el inicio de su Evangelio se detiene en el origen divino de Jesús. La palabra era Dios, la palabra estaba con Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Más que curiosidades de cada Evangelio, se trata de entender la intención de cada uno de ellos. Podríamos decir que Mateo dice algunas cosas que llaman un poquito la atención. En primer lugar, incorpora en la genealogía a las mujeres. La costumbre era siempre seguir la línea paterna, la línea masculina, son los papás los que dan la identidad a la descendencia. Mateo incluye mujeres, lo cual ya llama un poquito la atención, pero si uno se detiene un poquito más, algunas, o mejor dicho, las mujeres citadas no son todas santas. Una de ellas fue engañando a su familia, engañando a su suegro, queda embarazada de él, de su suegro. Otra era una prostituta, otra de ellas lo dice, se detiene en eso el Evangelio, era la mujer de Urías, a la que David había de algún modo seducido y a la que había también dejado embarazada. Y dos de ellas además no eran ni siquiera judías, lo cual también llama muchísimo la atención. Jesús es parte de una humanidad que sí empieza con Adán, de una humanidad que está formada por personas
grandes, uno diría entre comillas, el Antiguo Testamento, santos, y también por pecadores, por paganos. Hay una intención, me parece muy linda del Evangelio, de hacernos ver cómo Jesús puede ser descendiente de David y a la vez sortear esta dificultad que para muchos era realmente importante, que era que el destinatario de la salvación fuera solamente el pueblo de Israel. En la historia de Jesús hay de todo un poco, sin olvidar el origen divino de Jesús. Entonces es Dios el que se encarna realmente, sin importarle el contexto, sin importarle la fidelidad o no de las personas. Se vale de todas las situaciones que suceden para hacerse presente en la historia, para, uno diría, meterse, colarse en nuestra historia. Específicamente en lo concreto, creo que sería lindo también para nuestra oración descubrir que hay situaciones en nuestra vida que son ajenas al proyecto de Dios, ajenas a la voluntad de Dios, si no, no necesitaríamos confesarnos. Esto es verdad. Sin embargo, lo único necesario para que Él pueda hacerse presente en nuestra vida es abrir el corazón y desear que venga, saber que tenemos necesidad de ser transformados y saber que Él tiene poder para hacerlo. Parece que este último tiempo antes de la Navidad, si vamos percibiendo que no nos hemos preparado suficientemente, como a veces pasa, al menos que tengamos este último tiempo para hacerlo, y para hacerlo específicamente reconociendo nuestra necesidad de ser salvados. Allí es donde Él se va a hacer presente. Con esta certeza que desde hace siglos en la Iglesia se celebra, el Hijo de Dios se hace hombre para hacer que los hombres seamos hijos de Dios. Nos hace entrar, y se lo ha dicho Jesús después a sus discípulos: mi madre y mis hermanos son los que buscan, cumplen la voluntad de Dios, la practican. Ojalá podamos, reconociendo cómo Jesús se mete en nuestra vida, en nuestra historia, ser agradecidos y con alegría sentirnos parte de la vida y de la historia de Dios, ni más ni menos porque entramos a formar parte del cuerpo de Jesús y a compartir su misma vida. Que el Señor nos acompañe en estos días para hacerle lugar, cada vez más lugar, cada vez más espacio a Jesús en nuestra vida y en la vida de nuestras familias. Que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.